¿Qué tal? Bendiciones, placer enorme, muy alegre, muy contento de estar de nuevo en esta hora para alabar a Dios. Qué bonito es cuando aprendemos que en todo tiempo podemos alzar nuestras manos a Dios y poder glorificar el nombre de nuestro Padre por excelencia. Créame lo que es una bendición enorme para mí siempre. Y cuando a veces tengo muchos distractores que quieren impedirme que yo pueda meditar en la palabra, o muchas veces acercarme al trono de su gloria, me empieza a entrar una como angustia. Y yo puedo sentir de parte de Dios que necesito apartarme para Él, porque Él me necesita ahí. Yo quiero decirles que no hay una cosa tan especial para nosotros, si nosotros lo entendemos, poder siempre estar gozosos, poder entender el propósito bendito de Dios y que podamos siempre nosotros tener una alegría constante, una alegría que nos rebose en nuestro corazón de agradecimiento. Yo no sé cómo usted aprovecha su tiempo, no sé cómo usted hace las cosas, pero déjeme decirle que en lo personal, para mí, el meditar es de continuo. El pensar en la grandeza de Dios, el meditar o el pensar qué cosas son las que Dios ha hecho por nosotros, es una manera gratificante. ¿Cuántas cosas gratificantes usted cree que Dios ha hecho por usted? Yo le puedo decir, hay tantas cosas que verdaderamente merecen ese mérito de agradecimiento a nuestro Dios a causa de todas esas bondades. Dice la palabra de Dios que Él es bueno y para siempre será la misericordia de nuestro Dios. Entonces, creo que la meditación de esta tarde va a llevar un propósito de podernos acercar a Él siempre. ¿Sabe que en el libro de los Jueces hubo un tiempo donde el pueblo de Israel prácticamente fue gobernado por líderes, hombres que surgían en medio de una crisis? Y estos hombres eran los hombres que Dios utilizaba porque había algo en ellos. Había de repente en ellos un motivo, una pasión, un anhelo, un deseo. Y nunca sus altares, sus corazones estaban apagados. Su fuego estaba encendido para glorificar a Dios. Y algo bonito encontraba en la palabra de Dios y meditaba en esto. En el libro de los Jueces, capítulo 10. Habla aquí, voy a leer el versículo 6 y dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea que no era primera vez, ni segunda vez, ni tercera vez. Había muchas veces, o sea, hacer lo malo se había vuelto una costumbre en el corazón de los hijos de Israel. Como muchas veces hoy en día se vuelve una costumbre en nosotros estar desanimados, estar cargados, estresados. Pero sabes que hay una cosa muy importante. El Hijo de Dios nunca debe de estar desanimado, nunca debe permitir el desánimo, nunca debe de permitir que la tristeza llegue a su corazón, nunca debe de permitir empezar a ver las circunstancias y las crisis. Porque si no entramos en esa montaña rusa de emociones, de sube y baja, que días estamos bien, días estamos mal, que días queremos que nos hablen, otro día no queremos que nos hablen. Permíteme decirte que dice la palabra de Dios en el libro de Jueces Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, o sea que después de que habían sido salvados,
y después de haber recibido un favor, ellos volvieron a hacer lo malo, y dice que sirvieron a los Baales, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Qué tremendo, mire, cuántos dioses Israel no servía. O sea, era una barbaridad, es tremendo cuando nosotros vemos, y es que te voy a decir que cuando el creyente se desanima, tal vez no es que va a poner dioses en la casa, tal vez no es que va a levantar altares, pero déjame decirte que el desánimo es como un dios que muchas veces en la vida de las personas, una costumbre que cualquier cosa lo tiene desanimado o que necesita algo para estar motivado. No, déjame decirte que cuando hay fuego en tu corazón, cuando arde el fuego en tu corazón, jamás estás triste, jamás permites que la incertidumbre llegue, te levantas porque eres un hijo de Dios que naciste para ser más que vencedor. La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay ruina, no hay desgracia, no hay tristeza, no hay lugar a la tristeza, a la debilidad, no hay motivo, porque si tú puedes servir a otros dioses, ¿por qué no vas a servir al Dios que te ha dado la vida? ¿Por qué no puedes servir a un Dios poderoso, un Dios que tú has visto los milagros no solamente en tu vida, sino en la vida de otros? Y a mí me llamaba la atención, porque dice que ellos hicieron lo malo, dejaron a Jehová y se fueron tras dioses ajenos. ¿Qué puede ofrecerte el mundo a ti que Dios no te haya podido dar? Porque cuando la Biblia dice que se fueron tras dioses ajenos, para mí es como irse al mundo. Es como irse, hermano, es como volver a las cosas viejas que tú hacías antes, que volvías a la música, volvías a las malas palabras, volvías o vuelves nuevamente a aquel círculo vicioso en tu casa o en tu familia. Eso es como irte detrás de los dioses de este mundo, que si tú no tienes algo no estás feliz. Eso no es así. Tú no eres feliz por las cosas que te rodean o las cosas que tienes. Tú eres feliz porque cumples con la palabra de Dios, porque Dios siempre está obrando de una manera sobrenatural en tu vida, porque siempre estás con la confianza y la seguridad que el Dios que tú tienes no es un Dios de ocasiones, es un Dios que su misericordia es para siempre. ¿O estás esperando el minuto de la fama? Déjame decirte que no se trata de eso. Vivimos encendidos en el altar de Dios. Ahora, dice que estas cosas trajeron consigo que Dios se enojara con los hijos de Israel. Yo quiero hablarte en tu corazón, porque hay cosas que verdaderamente no agradan a Dios. O sea, hay un límite en la vida, y esos límites jamás debemos de rebasarlos. Sabes que una de las cosas que yo me pongo a mirar, digo, Dios, cuán bueno, cuán grande, misericordioso, cuánto no me has guardado, cuánto no me has amado, cuánto no has guardado a mis hijas, a mi esposa, la congregación que tú nos has regalado. Para mí es un deleite meditar y pensar en todas esas cosas grandes. Y cómo no volver nuestra mirada a Dios, si Dios realmente es el epicentro del avivamiento en nuestro corazón, para que permanezcamos con nuestro fuego encendido en nuestro interior. Y sabes que a mí una alabanza me inspira a ver a Dios como un Dios grande, como un Dios sublime. Una alabanza me inspira a entender que tengo un Dios soberano y sublime, y que todo lo puede, que no tengo necesidad de ir tras los dioses de este mundo, aquellos que temporalmente pueden ofrecerme felicidad, tranquilidad o estabilidad. No, yo sé que, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra Él me levantará. ¿Cuántos tenemos esa convicción de que aún en medio de crisis, circunstancias, la palabra de Dios puede ser la que nos va a levantar, nos va a sacar de los lugares remotos a lugares espaciosos, del desierto nos va a llevar a la fuente, de la fuente nos va a llevar al lugar que Dios tiene determinado? Porque cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no lo sacó para un camino de 40 años. Lo sacó para un camino de 7 días, donde ellos llegarían. Pero la misma necedad a veces en nuestras vidas hace que los procesos se agranden. Muchas veces hace que nosotros volvamos nuestra mirada hacia las cosas naturales, tengamos miedo,
empecemos a dudar de las promesas de Dios y empecemos a cambiar de una forma que se desconoce de un hijo de Dios. Sabes que yo medito y pienso qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo y en este momento cuando yo veo las noticias, porque al fin las noticias no tienen buenas noticias. La palabra de Dios es la noticia verdadera, es la noticia que verdaderamente nos enseña. Si usted ve por las noticias, lo único que las noticias dicen, están hablando de destrucción, están hablando de tiempos difíciles, pero ¿sabes qué? Para mí eso no es nuevo, porque la misma palabra de Dios me ha dicho que vienen tiempos. Jesús dijo que vendrían tiempos donde habrían señales en el cielo y en la tierra. Óigame, cuando usted y yo miramos estas señales en el cielo y en la tierra, ¿qué debemos de hacer? Estar cerca más de Dios. Y que esos altares se enciendan en nuestros corazones, que nuestra vida empiece a prevalecer como hijos de Dios y empecemos a creer que aquel que nos prometió es un Dios fiel y justo y verdadero, un Dios que está cumpliendo sus promesas. ¿Sabe que hoy en día cuánta gente está menospreciando todavía la palabra de Dios, y aún hijos de Dios que menosprecian porque no quieren entender que los tiempos se acercan sobre la faz de la tierra? No podemos estar como en los tiempos de Noé, que los días de Noé la gente, hermanos, tenía temor por cierto momento. Hoy la gente escucha un trueno y como dicen ahí los antiguos, Jesús María, ¿verdad? Pero después de eso se nos pasa. Entonces cuando ves esta palabra dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces cuando vemos problemas, vemos esto, nos acercamos a Dios, pero luego pasa y volvemos a lo mismo. Pero Dios no quiere que nuestra vida esté en una montaña rusa de emociones. Dios quiere que el fuego de Dios, que las promesas de Dios, que mañana, que es un día espectacular, nos levantemos con alegría y gozo y creamos. Padre, yo sé que tu palabra dice que nuevas son cada mañana tu misericordia. Padre, este es el día que tú hiciste. Yo me alegraré, yo me gozaré. Permítame decirte, el de repente de Dios te va a llegar. No esperes el minuto de la fama, como lo vemos en la televisión, porque este mundo es loco, afama las cosas que no debería de afamar. Pero hay gente, hermanos, que un mensaje de la palabra de Dios no se detiene a escucharla, sino las locuras de este mundo. ¿Y sabes por qué? Porque no les ha interesado o no les está interesando, amigo y hermano, el propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere de nosotros que nosotros nos acerquemos al trono de su gracia y que en el trono de su gracia nosotros podamos vivir confiados. Ahora, yo quiero decirte algo muy importante en esta hora. Quiero decirte que lo importante en esta palabra es que nosotros entendamos en un sentido importante que Dios quiere inspirarnos a cosas mejores. Me llamó la atención cuando dice esta palabra, porque el mundo, los caminos o los dioses que tú sigas jamás podrán llenar o satisfacer tu corazón. ¿Qué puedo hacer yo sin Dios? ¿Qué haría yo sin Dios? No me sentiría bien en el mundo. Yo me siento bien porque Dios es el que realmente todos estos 40 años Él ha sido mi sustento, mi alimento. Bendigo a Dios cuando veo a mis hijas, mi esposa. Bendigo a Dios por cada momento que nos regala. Hemos pasado momentos difíciles en la vida. Hay momentos que pensé que hay cosas que no las lograría, pero Dios ha estado con nosotros, porque hay algo muy importante, que el que está con Dios, Dios caminará juntamente con Él. Nunca verás días difíciles en tu vida. Pero dice la palabra de Dios que estos hombres, estos ídolos a quienes ellos sirvieron, los oprimieron. Usted conoce ese refrán y viejo dicho refrán que dice que mal paga el enemigo a quien bien le sirve. Pero si tú sirves a Dios, Dios puede llenarte, Dios puede saciar tu corazón. Dios da identidad al ser humano, Dios da identidad al hombre.
Ahora dice que en el versículo 10 del capítulo 10 dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Hemos dejado a Jehová nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y Baal, en un término generalizado, representa todo lo que aún en este mundo la comodidad te pueda estar quitando, el entretenimiento te pueda estar quitando, o te puede estar distrayendo de los propósitos de Dios. Estamos en casa, pero no estamos separados de Dios, porque dice la palabra de Dios que Él habita en los corazones de los hijos de Él, porque Él permanece en la vida de sus hijos. Él está en cualquier parte. Dios está contigo. Si tú has creído desmayar, Dios está contigo, porque Él, cada vez que nosotros lo necesitamos y doblamos nuestras rodillas, le buscamos con nuestro corazón, Él está ahí con nosotros. Ahora dice la palabra de Jehová, de la palabra de Dios, y dice que: y Jehová respondió a los hijos de Israel: no habéis sido oprimidos de Egipto. Dice: no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón, y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado, y habiendo servido a dioses ajenos, por tanto yo no los libraré más. Hay momentos en que tenemos que tomar acciones en la vida. Ese sube y baja nunca nos va a servir. Y en este tiempo Dios quiere que la iglesia se mantenga firme, una fe activa, una fe con propósito, una fe sólida, no una fe fluctuante. Yo no sé qué va a pasar, no sé qué Dios tiene, hermano y amigo. Yo te voy a decir algo: los tiempos son de Dios, no son del hombre. Los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Yo alabo a Dios por lo que sucede, porque yo he creído en Él y he creído en su palabra. Porque cuando el Señor les dice: yo los libré a ustedes, pero ustedes siguieron haciendo lo mismo. Yo creo profundamente en mi corazón. Yo creo profundamente en mi corazón que Dios siempre verdaderamente hará algo por sus hijos. Y lo está haciendo. ¿Acaso en este tiempo te ha faltado algo? Si alguien dice: me ha hecho falta algo, pero ¿acaso Dios no ha hecho algo por tu vida? Yo te voy a decir algo: el obrar de Dios está para aquellos que son fieles en lo poco, y también pueden ser fieles en lo mucho. Pero qué bonito es cuando tenemos esa convicción. Yo creo profundamente en algo, y esto ha salido un poco del contexto de la Biblia, que si en la vida uno mismo no aprende a creer en los sueños que tú tienes, nadie los va a creer. Si yo creo, porque yo tengo la visión, porque yo sé lo que quiero y a dónde voy, nadie me arranca de ahí. Nadie puede quitarme la mirada de mis objetivos, de mis sueños o de mis planes, de mis proyectos en la vida. El problema de nosotros es no estar convencidos de nuestra fe en Cristo Jesús. Y cuando no estamos convencidos, cualquier distractor nos arrebata, nos quita la fe, nos baja la moral, nos baja el ánimo y volvemos a un estado de desánimo. Y ¿sabes qué? Los hijos de Israel clamaron. ¿Y sabes qué es lo lindo? Que cuando tú clamas, Jehová los oye. Cuando tú buscas, tú lo encuentras, pero tienes que hacerlo. Cánsate. Cánsate. Y al decirte que te canses
¿Cuántos años tienes de estar en el Evangelio? ¿Cuántos años tienes de servir a Dios? Y verdaderamente esos años te han servido para crecer, para madurar. Esos años te han servido para verdaderamente ser un instrumento en las manos de Dios. Porque yo te voy a decir algo. Si eso no ha servido algo para tu vida, algo tremendo ha pasado en tu crecer espiritual. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque muchas veces en este proceso de la vida espiritual hay árboles que crecen, hay otros que se quedan a mediana estatura. O hay otros que crecen, pero no dan fruto. Si un árbol no crece es porque se enfermó o está enfermo. Todo en la vida tiene tendencia a crecer. Lo que no crece es porque no está bien. ¿Qué has hecho durante estos años de tu vida espiritual? ¿Has crecido? ¿Tienes en qué gloriarte en Dios? Y de decir realmente amo a Dios porque todos estos años ha caminado conmigo. ¿Sabes que muchas veces nosotros en la vida hemos dejado pasar por alto su palabra? Porque si bien es cierto, se crece una generación que sí está interesada en el espectáculo, está interesada en las cosas del mundo. Y por eso te decía, hay gente que busca el minuto de la fama. Busca a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la fama pasa. Y las cosas en las redes sociales pasan. Pero los que amamos a Dios y los que tenemos nuestra confianza en Él, somos, dice la palabra, como el monte de Sión, que permanece, que no se mueve, sino que permanece para siempre. A mí me llama la atención el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 60. Dice: al oír muchos de sus discípulos, los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto les ofende. Pues si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dijo Jesús: estas palabras les ofenden. Porque cuando tú ves esta palabra, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién? ¿Quién puede oírla? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero Jesús les dijo: la palabra que yo les hablo son espíritu, son vida. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes entretenerte en la televisión y aún entretenerte con programas cristianos que van a edificar tu carne, que van a edificar tu momento. Pero hay palabras como que la carne te dice: esto no lo veas, esto no lo escuches. Pero Jesús les dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Sabes que lo que tú escuchas es muy importante. Lo que tú oyes es muy importante. Lo que tú escuchas edifica tu espíritu o alimenta tu carne. ¿Sabes? Leer es un hábito que no a todos les gusta. Pero ¿qué edifica el hábito de leer? Tu conocimiento. ¿Sabes qué hago? No me ha gustado leer, pero hago lo que no me gusta. O sea, no le gusta a mi carne las cosas que me edifican. Pero a raíz de que aprendí a hacerlo, he sido edificado. He edificado mi espíritu, mi vida. ¿Qué estás viendo? ¿Con qué te estás edificando? Porque necesitamos volver a una vida con propósito en los caminos de Dios. Que tú disfrutes a Dios. Yo bendigo a toda la familia, a los matrimonios del Ministerio de la Cosecha y a todos los amigos que nos van a ver en cualquier parte del mundo. Gracias por haberme permitido haber llegado hasta su hogar, a donde usted nos sintonizó, donde usted nos vio. Gracias por habernos regalado esa oportunidad. Porque esta palabra es vida y es espíritu. Para alimentarte, para llenarte de fe y esperanza. Las cosas que te son fáciles oír son las cosas que edifican tu carne, pero que no edifican tu corazón. Y las cosas que edifican tu vida son las que te hacen permanecer. Lo que te hace ser un ser humano de bien en la vida es aquello que aprendiste a hacer bien. Si tú nunca aprendes a hacer bien las cosas, en la vida vas a ser un mediocre. Pero si tú aprendes a hacer bien las cosas, vas a ser edificado y vas a edificar tu casa. Muchas gracias en este tiempo, por este tiempo y este momento. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y ánimo, ánimo. Tengamos paciencia y perseveremos, luchemos y peleemos la buena batalla de la fe, como dijo Pablo. Todo pasará, todo va a estar bien. Tu casa, tu familia, tus hijos, todo, tus trabajos, tu negocio, tu empresa, todo va a estar bien. El Dios que tenemos de nuestro lado no nos va a dejar solos, no nos va a dejar desamparados. Bendiciones.